Hola, en este video se explicará el modelo de valoración llamado CAPM. Entonces, este modelo, la teoría de este modelo, dice que los activos financieros o los portafolios de inversión solamente debería dar una recompensa en rendimiento en función de un riesgo llamado sistemático, en función del riesgo que afecta a todas las empresas en conjunto y no debería ser recompensado en rendimiento en un riesgo específico. Es decir, si el riesgo de la empresa es que tenga una huelga, tenga problemas con los proveedores y caiga el rendimiento, el modelo SAPM dice que ese riesgo tan específico de esa empresa no debería afectar el rendimiento global de la acción. ¿Qué riesgo sí es el que debería afectar a la empresa? Es un riesgo general, un riesgo llamado sistemático, que afecta en gran medida a todas las empresas. Entonces está diciendo que los rendimientos esperados de todos los activos o de los portafolios de inversión solamente están en función de un solo riesgo, que es el riesgo que afectaría a todas las empresas llamado riesgo sistemático. ¿Qué es el riesgo sistemático? El riesgo sistemático es el riesgo que puede tener los portafolios, las acciones, debido a las situaciones actuales del mercado, como por ejemplo una crisis petrolera, un atentado terrorista 11 de septiembre, una guerra comercial con China, Estados Unidos-China, una pandemia. Todo esto es el riesgo sistemático, que una característica muy importante de este riesgo sistemático es que es no diversificable. O sea, si la pandemia hace que todo caiga, no es posible. Por más acciones que tenga el portafolio, por más diversificado que esté el portafolio, este riesgo no es diversificable y siempre va a afectar a los activos. El otro riesgo, el cual este modelo dice que no debería importar para el rendimiento esperado, es el riesgo no sistemático. Este riesgo, como ya lo mencioné, es un riesgo específico por tener una sola acción. Entonces, si tenemos invertido en una sola acción, por ejemplo en una aerolínea, el riesgo que tiene específico no debería estar medido en el CAPM. Entonces el CAPM dice, todos los activos, todos los inversionistas deberían tener portafolios suficientemente diversificados con tal de que el riesgo de tener invertido en una sola acción, por ejemplo en la aerolínea, no afecte el rendimiento total del portafolio. Entonces dice que ese rendimiento específico, ese rendimiento no sistemático, sí se puede diversificar. Entonces, si tenemos invertido en una aerolínea y en muchas otras empresas más, el riesgo, la pérdida que se tiene por invertir en la aerolínea debería ser compensado con las demás acciones. Entonces, esta gráfica es muy común en la teoría de portafolios, en el modelo CPM. Es que si tenemos pocas acciones en el portafolio, el riesgo es muy alto. Y a medida que le aumentamos más acciones al portafolio, el portafolio es más diversificado, entonces el riesgo va a disminuir por la diversificación. El riesgo nunca llegaría a cero. Cero sería este punto, pero llegaría hasta acá, que no es cero, que es un valor positivo. Entonces, por más diversificado que esté el portafolio, siempre va a tener un riesgo. Entonces, el modelo SAPM dice, un portafolio lo suficientemente diversificado tiene un riesgo pequeño, mínimo, que no es cero, pero que es un riesgo que es asociado a los movimientos del mercado, que es medido por el riesgo sistemático, que es el riesgo no diversificable. Entonces el modelo SAPM dice que todas las valoraciones de los activos se hacen en función del riesgo sistemático, o sea, el riesgo de todo el mercado que tiene en conjunto, no del riesgo no sistemático, que es un riesgo específico de cada acción. Entonces, esto es lo que va a decir el modelo SAPM. Entonces, hay una forma para medir el riesgo sistemático que se llama coeficiente beta. Entonces, ¿qué sería el coeficiente beta? Entonces sería cada acción o cada portafolio, cuál es el efecto que tiene o cuál es el comovimiento mejor que tiene la acción con respecto al mercado. Entonces vamos a tener que el rendimiento del mercado se pone en la eje X, rendimiento de la acción se pone en el eje Y, y vamos a tener una 9 puntos. Este 9 puntos, este punto de acá va a indicar
que el mercado tuvo este rendimiento y la acción tuvo este otro rendimiento. Este punto de acá dice que el mercado tuvo este rendimiento y que la acción tuvo este rendimiento. De estos 9 puntos se puede sacar una línea de tendencia por mínimos cuadrados ordinarios y la pendiente de esa tendencia sería el coeficiente beta. Esa línea recta se llama línea característica y esa pendiente de la línea característica se llama coeficiente beta. Entonces el coeficiente beta va a decir cuál es la relación que existe de los rendimientos del mercado con respecto a los rendimientos de la acción. A esta gráfica le faltaría también rendimientos negativos, no solamente siempre son positivos. Entonces esto es una línea de regresión. De la línea de regresión tenemos un intersecto y tenemos una pendiente. De esa línea de regresión lo que nos importa es la pendiente, que va a decir una medida, una proporción de qué tan afectado está la acción o es afectada la acción por los movimientos del mercado. Otra forma de calcular esta pendiente o este coeficiente beta, que llegaríamos al mismo resultado, es con estas fórmulas que están acá. Entonces vamos a tener que el coeficiente beta de la acción I o el portafolio es igual la covarianza que tiene el activo con respecto al mercado sobre la varianza del mercado. Despejando acá la covarianza en función de la correlación, tenemos que es igual a esto. Entonces el coeficiente beta es igual a la volatilidad de la acción o portafolio sobre la volatilidad del mercado por la correlación entre el portafolio o la acción y el mercado. En esta línea característica de la regresión tenemos esto, que es una línea recta, la ecuación de pendiente intersecto, nos interesa la pendiente, el intersecto sería este punto de acá, entonces el coeficiente beta sería esta medida que está acá, que es la pendiente de la línea característica. Entonces, por ejemplo, rentabilidad del Standard & Poor's. El mercado siempre son medidos por los índices. Del Standard & Poor's 500 tenemos la acción de Microsoft en un histórico de rendimientos con las mismas fechas del Standard & Poor's y Microsoft. Tenemos que estos son las 9 puntos y esta línea es la línea característica que es de la regresión. De la ecuación de la pendiente intersecto tenemos que la pendiente de esta línea, que es la relación entre el mercado y la acción, es de 1.3. Esto significa que la acción se mueve 1.3 veces lo que se mueve el mercado en general. Ya sea que el mercado suba o ya sea que el mercado baje, la acción se mueve 1.3 veces lo que se mueve el mercado en la misma dirección en general. Ya sea que si el mercado sube, la acción sube 1.3 veces. Si el mercado baja, la acción bajaría 1.3 veces en general. En general, porque esto es una línea promediando todos estos puntos. Entonces tenemos coeficiente beta positivo. ¿Qué tipos de coeficiente beta existen? Entonces tenemos el positivo, esto de acá. Podemos tener coeficiente beta 0, que es una línea completamente horizontal, o coeficiente betas negativos. Entonces veamos la referencia al coeficiente beta igual a 1. Cuando la pendiente de esto es igual a 1, sabemos que esta pendiente es de una línea de 45 grados. Entonces cuando la beta es igual a 1, entonces quiere decir que tiene una misma proporción. Entonces si el mercado se mueve, la acción se movería o el portafolio se movería en la misma magnitud y en el mismo sentido, ya sea para arriba o ya sea para abajo. Que la referencia es beta es igual a 1. Una acción o un portafolio que tenga un beta igual a 1 significa que se mueve igual que el mercado, fluctúa igual que el mercado. Y este coeficiente beta, que sería una medida de riesgo sistemático, entonces quería decir que la acción o el portafolio tiene igual riesgo que el mercado. Entonces, inicialmente vemos que una medida de riesgo inicial sería la volatilidad, pero esta segunda medida de riesgo sería el beta, pero es un riesgo sistemático. ¿Cuál es el riesgo que tiene la acción o el portafolio con respecto a toda la economía en general? Entonces, todas las acciones o portafolios que tengan un beta igual a 1, quiere decir que se mueven como el mercado. Hay fondos de inversión que tienen betas igual a 1, se llaman fondos que replican el mercado. Estos fondos, hay muchos ETFs, por ejemplo en Colombia es el eColCap, que es un fondo que replica el mercado, que replica el índice Colcap y el beta es igual a 1. Siempre lo que se busca es que el beta sea igual a 1.
Por ejemplo, el ETF, SPY es un ETF que replica el índice Standard Poor's. Ese beta es igual a 1. Entonces es un fondo cotizado en bolsa que va a replicar el mercado. Pero hay fondos que son más riesgosos que el mercado. Entonces son betas mayores a 1. Entonces tienen mayor riesgo que el mercado porque fluctúan más que el mercado. Se mueven la misma dirección en general del mercado, pero tiene un movimiento más brusco que el mercado. Entonces, por ejemplo, si tiene un beta igual a 2, quiere decir que se mueve el doble de lo que se mueve el mercado en la misma dirección. Por debajo de 1, o sea, entre 0 y 1, quiere decir que el activo del portafolio es menos riesgoso, se mueve menos que el mercado. Si es positivo entre 0 y 1, quiere decir que se mueve en la misma dirección que el mercado, pero es menos volátil, tiene una menor fluctuación con respecto al mercado. Entonces, por ejemplo, un beta de 0.5 quiere decir que si el mercado sube el 20%, la acción del portafolio subiría generalmente un 10%. Igualmente, si el mercado cae el 30%, entonces la acción del portafolio caería también porque es positiva, pero la mitad, que sería ya el 15%, cae un 15%. Un concepto muy importante, muy interesante, sería las betas igual a cero. ¿Qué sería un beta igual a cero? Que sería que el activo del portafolio no tiene riesgo sistemático. Depende de lo que pase, una pandemia, un atentado terrorista, una guerra comercial, una crisis generalizada de la economía, el activo no se ve afectado ni para arriba ni para abajo, sino que tiene un movimiento diferente, tiene una pendiente acá totalmente igual a cero. Entonces, un activo que no tiene riesgo sistemático. Desde esta teoría de riesgo sistemático, los que tienen un beta igual a cero son los activos libres de riesgo, que son los TES emitidos por los gobiernos, que se supone que no tienen este efecto, son respaldados por el gobierno de cada país. Entonces, un activo, un TES libre de riesgo, siempre se va a suponer que tiene un beta igual a cero. Un caso particular poco común, muy escaso de ver, son betas negativos. Que quiere decir que una acción se mueve, entonces si la economía va muy bien, entonces quiere decir que esta acción va muy mal. O si la economía va muy mal, quiere decir que esta acción va muy bien, que serían betas negativos. Tienen las mismas conclusiones de las proporciones, pero sería de un movimiento contrario. Eso sería un activo que reduciría, diversificaría cualquier portafolio de inversión y más que un activo libre de riesgo. Entonces, este beta es una medida de sensibilidad, qué tan sensibles son los activos, los portafolios, con respecto al mercado. Entonces, no solamente se mide desde el punto de vista de las pérdidas, también se mide desde el punto de vista de las ganancias. Un portafolio que le vaya muy bien y tenga un beta positivo, entonces quiere decir que le está yendo mucho mejor que el índice, que el mercado. Entonces, si el mercado sube, el portafolio subiría también, pero en mayor medida. En mayor medida. Entonces, por ejemplo, ¿qué serían los mercados? Los mercados siempre están representados por índices. Los índices son hechos de tal manera que repliquen la economía del país a través de las acciones que se cotizan en cada bolsa. Entonces, por ejemplo, en Colombia actualmente existe el índice Colcap. Mide más o menos entre 20 y 25 acciones. Actualmente está en 23. Máximo siempre ha estado en 25. Acciones que serían las más importantes de la bolsa. Y eso me diría una forma de cómo es el comportamiento del mercado en Colombia. Si vamos para Brasil, sería el Bovespa, el índice Bovespa. Para Estados Unidos hay muchos índices, pero el más importante de todos y el que más se utiliza en análisis financiero en portafolios es el índice Standard Poor's, que representaría el mercado de Estados Unidos. Bueno, y así cada país tiene su índice local. Entonces está la forma de calcular el coeficiente beta para cada activo. El del portafolio también se haría lo mismo, con la nube de puntos, rendimientos del portafolio, y este sería los rendimientos del índice. Pero digamos que tenemos los betas individuales de cada acción, que se pueden encontrar en muchas páginas y se pueden encontrar en muchos informes. ¿Cuál sería el beta del portafolio? Sería una suma producto, un promedio ponderado de cuánto se ha invertido en cada acción por cuál es el beta que aporta cada acción. Esta es la fórmula similar al rendimiento del portafolio de la forma de promedio ponderado.
Una variación que existe a los betas, están los betas que calcula Bloomberg en su plataforma de Bloomberg. Bloomberg lo que hace es utilizar el estudio de Bloom que hizo en 1975, que determinó que la forma anterior de calcular estos coeficientes betas, ya sea la regresión de esta ecuación que es igual, el mismo resultado, no serían unas medidas adecuadas de una beta de pronóstico. Entonces Bloom lo que dice es que una forma de pronosticar una beta sería multiplicar 2/3 del beta multiplicado con la metodología anterior, más 1/3. Esto en Bloomberg lo llama el beta ajustado. El beta ajustado. Entonces sería, si tenemos el beta de 5 años, con histórico de 5 años, utilizándolo dentro de esta fórmula, el beta ajustado sería un beta de pronóstico para los próximos 5 años. Ese fue el estudio que hizo Marshall Bloom en 1975 y eso es lo que adopta Bloomberg. Lo volvió muy famoso Bloomberg en su plataforma, diciendo que las betas que dice reportadas por Bloomberg sería de esta ecuación. Algo particular de esta ecuación es que hay una teoría generalizada en que todos los coeficientes betas a largo plazo de todas las acciones deberían tener coeficientes betas cercanos a 1. O sea que todas las acciones deberían converger al mercado, deberían converger al mismo riesgo sistemático que tiene el mercado. Entonces, esta ecuación hace eso. Entonces, por ejemplo, si el beta calculado con la metodología anterior, que sería llamado como beta histórico, está por encima de 1, al meterlo en esta ecuación, el beta resultante es menor, o sea, más aproximado a 1. De lo contrario, si este beta histórico está por debajo de 1, por ejemplo un punto 8, el resultado de esta ecuación daría un beta más alto, o sea, más aproximado a 1. Entonces esta ecuación lo que hace es una corrección, de una pequeña corrección de que el beta debería ajustarse un poco más al beta del mercado, que el beta es 1. Bueno, existen muchas formas de calcular los coeficientes betas. En el mercado uno encuentra muchos coeficientes betas de diferentes metodologías. No hay un consenso de cuál debería ser la metodología apropiada para calcular los coeficientes betas. Por ejemplo, en Yahoo Finance utiliza los precios mensuales, precios de cierre del último día de negociación de cada mes, y utiliza una ventana de tiempo de 5 años. Entonces, se utilizan 61 precios mensuales para poder obtener 60 rendimientos, que serían la representación de 5 años históricos de cada acción. Lo hace de forma aritmética, lo hace con rendimientos discretos. Generalmente estos coeficientes beta son calculados con rendimientos discretos. Damodaran, la página del profesor Damodaran, muy utilizada cuando se hace valoraciones de empresas y de proyectos y también de análisis de mercado. Tiene siempre muchos coeficientes betas por sectores y tiene mucha información en esta página. Y él tiene varias formas de calcular los coeficientes betas. Si son para las acciones de Estados Unidos, utiliza precios de cierre pero semanales, a diferencia de Yahoo Finance, que utiliza precios mensuales. Damodara utiliza semanales entre 2 y 5 años. No indica exactamente cuál es el intervalo de tiempo, que no es uno solo, sino que va entre 2 y 5 años. Y al igual que Yahoo Finance, el índice de Standard & Poor's representaría el mercado para poder medir este riesgo sistemático. Cuando lo hace por fuera del mercado americano, lo hace con los índices locales. Por ejemplo, para Colombia el índice local sería el Colcap. Ese reemplazaría al índice Standard & Poor's. Si es para Brasil, lo hace con el Bovespa. Entonces utiliza índices locales y la siguiente fórmula. Esta es como una fórmula ajustada que utiliza Bloomberg, pero tiene una variación. Entonces, Damodaran dice que 2/3 de la beta histórica con datos semanales de 2 años, más 1/3 de la beta histórica que fue calculada con datos semanales para 5 años. Él hace una aclaración que verifica que el promedio global sea cercano a 1.
Esta aclaración viene muy de la mano de la investigación de Bloom en 1975, donde vio que los coeficientes betas tenían una corrección a largo plazo siempre aproximándose al valor de 1. Entonces por eso Bloom tiene que es 2 tercios del beta más un tercio. Pero Damodaran lo que hace es que al un tercio también le multiplica el coeficiente beta, pero de mayor largo plazo. Entonces estas son formas sencillas de calcular los coeficientes betas. De forma diaria es muy escaso encontrarlos. Generalmente se encuentra en periodos, frecuencias mensuales y frecuencias semanales. Entonces este coeficiente beta es muy utilizado. Estadísticamente se ha comprobado y es muy fácil de comprobar que el ajuste de mínimos cuadrados, que es la pendiente de esta línea característica, no es el adecuado, pero así todo es muy utilizado en el mercado. Entonces por eso se sigue enseñando y se sigue utilizando, a pesar de que es muy estadísticamente no debería ser muy confiable.